darles por saludado por segunda vez. Buenos días a todos ustedes. Buenos días también a Joan Gerard Ricarte, Business Development Manager del Grupo Arola, y daros la bienvenida a la Cámara de Comercio. La sesión de hoy del Bon Día también la retransmitimos vía streaming, por lo que ha habido una gran cantidad de empresas que han mostrado su interés en la jornada de hoy y no han podido acudir presencialmente, por lo que también les damos la bienvenida a esta sesión. Permítame presentarme, yo soy Ariadna Arola, soy consejera de internacionalización de la Cámara y formo parte también del comité ejecutivo de la Cámara y soy directora de proyecto de desarrollo en Grupo Arola. Como bien saben, yo creo que todos ustedes están familiarizados, ¿no?, con el Bon Día de Tarragona. Es una grandísima iniciativa que tiene la Cámara en crear un espacio, yo creo, de reflexión, un espacio de compartir temas de máxima actualidad y de especial interés para las empresas, y lo llevamos haciéndolo desde hace muchos años aquí en la Cámara, ¿no? Y siempre son temas que generan cierta inquietud para las empresas, desde temas normativos, temas de política medioambiental, temas relacionados, como en el caso de hoy, con el comercio internacional. Y precisamente en el Bon Día de hoy pues les hablaremos del contexto geopolítico y la situación arancelaria que está llevando a cabo o que está desencadenando este mandato del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es un espacio donde no juzgamos, no opinamos, no consideramos si las decisiones políticas de Donald Trump son más o menos acertadas, sino que lo que hacemos desde la Cámara es informar, estar a la vanguardia y acompañar a las empresas para que, en caso de que comercialicen con los Estados Unidos, tengan en cuenta ciertos conceptos que les puede ser de interés y cómo está afectando, sobre todo a nivel logístico, el impacto de los aranceles en la cadena de suministro. Permítame, la sesión la dividiremos en dos bloques. La primera parte es una breve introducción que yo misma haré, muy corta, 10 minutos, y la parte más técnica y la parte con más contenido la explicará el experto en materia, a mi derecha, Joan Gerard Ricarte, y él hará énfasis en todo lo que es la cadena logística en los Estados Unidos, nuevos sistemas o sistemas que ya estaban en vigor y que se han acentuado y se han puesto en marcha para lo que es el pago del arancel y cómo está afectando a nivel de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de disponibilidad de equipos, lo que serían los contenedores para poder mover mercancía hacia los Estados Unidos, ¿no? Joan Gerard Ricarte es especialista en comercio exterior y transporte marítimo de mercancías peligrosas, con más de 10 años de experiencia en operaciones internacionales, con un enfoque particular en Norteamérica. Actualmente ocupa el cargo de Business Development Manager en Grupo Arola, donde gestiona la planificación, ejecución y optimización en procesos logísticos y aduaneros de las operaciones en el mercado americano. A lo largo de su carrera ha gestionado proyectos de expansión comercial, ha negociado acuerdos logísticos con operadores internacionales y ha desarrollado estrategias para reducir costes de transporte y tiempo de entrega, siempre con el objetivo de brindar mayor apoyo y acompañamiento a los clientes del grupo. Bien, yo creo que cuando no existe, diríamos, una fórmula mágica, ¿no? Y al menos nosotros no la conocemos. Lo que sí somos conocedores es de la situación arancelaria actual en los Estados Unidos. Y para ello intentaremos compartir con ustedes ciertos conceptos relativamente ventajosos en el momento de poder minimizar al máximo los aranceles de las mercancías que ustedes importan en los Estados Unidos. Creo que como punto de partida
y es una pregunta que creo que todos nosotros nos hemos hecho en algún momento, es cómo puede ser que una persona se auto-otorgue tal nivel de poder para poder cambiar las normas que estaban establecidas desde hacía muchos años en los Estados Unidos. Pues bien, en Estados Unidos existen dos leyes, la ley del estado de emergencia y la ley de poderes económicos de emergencia internacional, que otorga al presidente de los Estados Unidos poder actuar de manera inmediata y sin una aprobación por parte del Congreso en aprobar de manera unilateral normas que considere, o normas o lo que ellos denominan órdenes ejecutivas, que ellos consideren que aportan un bien para los Estados Unidos, es decir, que salvaguardan el bienestar de los Estados Unidos, que fomentan la industria y la economía americana. Y así es lo que ha ido haciendo Donald Trump en los últimos sus primeros 4 meses de mandato. En 4 meses ha aprobado más de 152 órdenes ejecutivas de muchos tipos de órdenes, ¿no? Es decir, tipología como la sanidad, la educación, temas de área militar, la inmigración, el comercio, los aranceles. Y, por ejemplo, la orden ejecutiva que hablaremos hoy sobre el arancel queda recogida en la Ley de Comercio, que ha quedado modificada por esta imposición desmesurada que ha ido haciendo Donald Trump en los últimos meses. Incluso de la industria farmacéutica. No sé si recuerdan, hará 3 semanas salió una nota de prensa en la que Donald Trump había aprobado una orden ejecutiva para reforzar o para dar protagonismo al sector farmacéutico en los Estados Unidos, y en aquel inicio lo que planteó fue invertir, creo que más de 217.000 millones de euros en el sector farmacéutico, fuera de los Estados Unidos. Pues bien, en lugar de invertirlo fuera, lo que ha hecho Donald Trump, y así fue hace 3 semanas que lo anunciaban los medios, es darle un giro, y esta inversión la haremos dentro de nuestro país para fomentar la industria farmacéutica, atraer inversores farmacéuticos, y al final lo que pretende, consideramos, ¿no?, la administración de Trump es tener este liderazgo y ser la autosuficiente y que no dependa su economía de terceros países. Este es el link que les dejamos de la Casa Blanca, y aquí quedan recogidas todas estas órdenes ejecutivas que realmente son bastante curiosas de leérselas. Y bien, antes de entrar realmente en el contenido más técnico por parte de Joan Gerard, ¿cuál es la situación arancelaria que nos encontramos a día de hoy? Pues bien, desde el 12 de marzo tenemos unos derechos arancelarios del 25% en los productos como la fundición del hierro, el acero y sus manufacturas, y del aluminio también. Este 25% de estos productos no están en esa pausa famosa de los 90 días, como tampoco lo están el 25% del sector de la automoción. Y aquí les he puesto este dato curioso, ¿no? Cuando entró en vigor el arancel del 25% en el sector de la automoción el 4 de abril, en esta orden ejecutiva, en el anexo de la orden ejecutiva, lo que hizo la administración de Trump fue, como les comentaba, ¿no?, con esta idea de ser autosuficiente y no depender su economía de terceros países, estableció lo que son unas ciertas bonificaciones a nivel tributario a los fabricantes de coche en los Estados Unidos. Entonces, lo estableció en 2 tramos. Primer tramo, aquellos que eran fabricantes de coches en los Estados Unidos y no en un tercer país se podían bonificar a nivel tributario un 3,75%, y el segundo tramo, que va del 1 de mayo de este año, del 26 hasta el 30 de abril
del 2027 un 2,5%. ¿Y qué más tenemos? Tenemos desde el 5 de abril los famosos aranceles generales, todos los productos del 10%. Y los aranceles específicos de este 10% adicional a los de ya entrada en vigor el 5 de abril, que están, bueno, en pausa, en stand-by, ¿no? Están en negociación por parte de las dos administraciones, la americana y la europea. Y, bueno, como les comentaba al principio, yo creo que es importante que ante esta situación tengan en cuenta ciertos conceptos o connotaciones que son de especial calado e importancia como empresas que exportan a los Estados Unidos, ¿no? Y de qué manera pueden tener cierta, bueno, incluso diríamos ahorro arancelario en el momento de importar sus mercancías a los Estados Unidos. Pero tengan en cuenta que hay el famoso tratado comercial del TEMEC, el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos. Estaba previsto que fuera firmado y finalizada la negociación a finales de 2027. Pues bien, lo que se pretende, y con la administración de Trump, es acelerar este tratado para que quede firmado a finales de este año. Y de esta manera concentrar la economía de un lado, entre Canadá, México y Estados Unidos, y diríamos que, en cierto modo, apartar otras economías como es la europea y la china. Y esto está encima de la mesa y es una de las cosas que Donald Trump quiere negociar a una velocidad rápida. Y después entraríamos en aquellos conceptos que son relativamente ventajosos. Uno de ellos, en esta orden ejecutiva sobre la norma del arancel, se permite, diríamos que permite que determinados componentes originarios de los Estados Unidos, y siempre y cuando sean al menos un 20% mínimo sobre lo que es el producto final, este producto final, cuando es exportado a los Estados Unidos, este 20% no liquida arancel. Es decir, pongamos, por ejemplo, que ustedes fabrican una máquina y para poder fabricar esta máquina necesitan componentes, materia prima de los Estados Unidos. La compran, la importan, pero para que este producto final, cuando es exportado a los Estados Unidos, pague menos arancel sobre el valor total de la mercancía, estos componentes que han introducido, primero tienen que ser originarios de los Estados Unidos y, como mínimo, tienen que ser un 20% sobre el total del producto acabado que luego exportan. Esto es una ventaja competitiva para las empresas. Y después, el último tramo o la última contenido importante relativo al ahorro de aranceles en la importación de sus mercancías a Estados Unidos, y aquí les explicará Joan Gerard en mayor detalle, es principalmente el primero, el valoración en aduana. Cómo declarar el valor en aduana a la importación de mercancías en los Estados Unidos. Y esto es una casuística que en Grupo Arola lo hemos visto casi bien diariamente en lo que es el asesoramiento y el acompañamiento de las empresas, ¿no? Y son conceptos que, si se les explican, son relativamente fáciles y les supondrá un ahorro del arancel en el momento de ingresar, de importar sus mercancías. Y después, muy rápidamente, tendríamos una utilización de los depósitos aduaneros, que esto no es un ahorro arancelario, sino posponer en el tiempo el liquidar, el pagar los aranceles, dilatarlo en el tiempo. Pero no hablamos de un ahorro, como sí lo hablamos en cómo estamos declarando el valor en aduana en la importación a los Estados Unidos. Y por último, un régimen aduanero muy específico que es reconocido tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, que es el régimen de perfeccionamiento activo. Esto en cuanto a la introducción del contexto geopolítico y la situación arancelaria de los Estados Unidos. No he podido
no lo hemos podido incorporar en la presentación, pero al principio les comentaba, ¿no?, que parece que este mandato de Donald Trump lo que es como una especie de huracán, ¿no?, de va y vienes, ¿no?, constantemente. Derogo, apruebo, pauso normas, las pospongo. Pues bien, esta madrugada ha salido una publicación por parte de una Corte Federal de los Estados Unidos en la que considera, y se ha presentado un recurso ante la administración de Trump, de que se ha hecho un exceso de poder de una de esas leyes que les mencionaba al principio, la Ley de Poder Económico de Emergencia Internacional, en la que se ha hecho un abuso de ese poder y se ha hecho un poder ilimitado en la que, bueno, se pretende con la apelación de esta Corte hacer un bloqueo a la política de comercio internacional que está haciendo Donald Trump. Es un recurso interno, no sabemos qué consecuencias tendrá, pero sí que nos hemos levantado esta mañana con esta noticia, ¿no? Por mi parte, eso es todo. Joan, si quieres la parte que nos interesa a todos de cómo llegar a Estados Unidos y el impacto que está teniendo el arancel a nivel de la logística, ¿no?, y incluso el incremento famoso de los fletes en el transporte marítimo. Bueno, muchas gracias, Ariadna. No sé si se me oye bien. Bueno, como decía Ariadna, es una situación muy volátil. Nos levantamos cada día, cada semana. Son muchos los clientes que en el grupo nos llaman pidiendo consejo, qué hacer, tanto a nivel presente como a futuro, cómo preparar sus compras, sus ventas, cómo estructurar su cadena de suministro. Pre-COVID creo que teníamos un escenario, aquellos que estamos en la parte logística, que era mucho más predecible. Creo que desde la pandemia hubo un cambio a nivel global, tanto creo que personal para todos como a nivel de cadena de suministro. Y en este caso a la vista está, ¿no?, de los acontecimientos que nos encontramos, que semana a semana tenemos novedades como las que comentaba Ariadna. Dentro de la parte un poco más técnica de Estados Unidos tiene la ventaja competitiva respecto a otros países que permite a empresas europeas, en este caso, que es el foco de hoy, establecerse como empresas no residentes para poder importar en el país. Esto es de los pocos países en el mundo que lo permiten. Canadá es otro de ellos, Estados Unidos, Australia, pero esta figura no existe en muchos países, ¿no? Dentro del comercio internacional, cuando hacemos sesiones para clientes y formación a nivel de Incoterms, siempre hay una regla, un mantra que nos gusta llamarle en la parte logística, es comprar F, vender C, ¿no? Ese es un poco lo que establecemos a nivel global. La realidad en el caso de Estados Unidos es que con esta posibilidad de registrarse como importadores no residentes, esa compra C que recomendamos se puede llevar a cabo en condiciones de DP, ¿vale?, que ahora entraremos en esa parte. Dentro de la cadena logística que ven en pantalla, nos centraremos en la parte de exportadores, que es la que más nos compete en la sesión de hoy. Dentro de este proceso de registro que les comentaba, tenemos la figura de empresa no residente, que ven aquí detallado como Non-Resident Importer. Esa es la figura que la aduana americana ha establecido para empresas europeas, en este caso, a que se establezcan sin estar físicamente representadas en el país o fiscalmente, ¿vale? Se traslada una sociedad espejo, por decirlo de alguna manera, a Estados Unidos para poder operar en el país, como si cualquier tipo de importación se realizase en el nuestro, en España en este caso. Para llevar a cabo esas importaciones se necesita la figura de un importer of record. Normalmente es una persona física o jurídica quien actúa como importer of record. Este importer of record al final es una representación ante la aduana americana conforme toda la documentación que se está presentando en destino se ha hecho una debida clasificación, revisión, la información es veraz y no incumple ninguna normativa americana.
Normalmente esta figura la suelen hacer los brokers en destino, los agentes de aduanas, los customs brokers. Para poder hacer esta figura de representación necesitan un power of attorney. Este power of attorney son poderes notariales, es un símil a una autorización de despacho que tendríamos en España. Es simplemente que en el momento que se presente a la aduana americana documentación en nombre de una empresa no residente, en este caso una empresa europea, que esa empresa americana esté autorizada por la empresa española para presentarlo y que no llegue información a la aduana que no esté autorizada por los exportadores en este caso. Para que todo este proceso se lleve a cabo, es necesaria una figura de una garantía, que es el bond que ven aquí en pantalla. Tenemos dos tipos de bond. Esta garantía es garantía única o garantía anual, ¿vale? El Customs Continuous Bond o Single Entry Bond. En su mayoría, casi todos los clientes optan por la garantía continua, que les permite hacer operaciones de importación durante todo el año de aplicación de la garantía, es decir, desde el día y mes que se aplica hasta el año siguiente, ¿vale? Durante ese año tiene completa validez y se pueden presentar las declaraciones de importación que cubra la garantía. La situación arancelaria que tenemos ahora mismo, estas garantías normalmente estaban establecidas con un máximo de cobertura de hasta $50.000 de derechos de aduana. Como la situación y la sesión de hoy lo comentan, este escenario ha cambiado. Entonces, los valores de garantía también. La cobertura que tienen que hacer estas garantías, cuando antes poníamos un límite estándar para todos los importadores de unos $50.000, con casos excepcionales, ahora nos encontramos que esos aranceles hacen que ese límite de garantía estándar se tenga que ampliar en muchos casos, ¿vale? Estas garantías están calculadas normalmente con un estimado de valor de ventas que se prevé hacer en el mercado americano. Normalmente es estimado. Eso no quiere decir que si hacemos una garantía de $100.000 y se acaban vendiendo 150.000, tenga algún tipo de penalización. En el caso de exceder mucho esa cobertura de garantía, se pueden hacer ampliaciones de la garantía. Garantías para productos como carga de proyectos con valores muy elevados que necesiten una cobertura muy amplia, $5 millones, por ejemplo. Normalmente requerirán no solo el pago de la garantía, sino un colateral para cubrir ese arancel que se va a generar en destino, ¿no? Hablamos de importes muy elevados. Y como Ariadna comentaba, a raíz de toda la situación arancelaria, una figura que ya existía, que es el ACH, que es el Sistema de Autoliquidación de Impuestos en Destino, ha tomado más sentido. Antes se utilizaba normalmente en clientes que trabajaban envíos muy regulares, empresas que trabajaban con tenders grandes, grandes exportadores, y ha cobrado más sentido en esta situación que tenemos desde que inició el mandato de Trump, ¿no? Dentro de este sistema de autoliquidación de pagos, lo que es necesario es que la empresa extranjera tenga una cuenta física registrada en Estados Unidos. Hay sistemas de crédito y de débito. Los sistemas de crédito normalmente requieren que haya un histórico bancario para poder conceder ese crédito, igual que si de una empresa española se tratase a la hora de solicitar crédito para sus operaciones en España. En el caso del débito, tenemos diferentes entidades bancarias americanas que dan la posibilidad de tramitar esta cuenta overseas desde España en este caso, ¿no? Para este trámite simplemente es necesario crear esta cuenta y normalmente el proceso es que los agentes de aduanas, tanto en destino como aquí en origen, somos los que informan al cliente de cuánto arancel se va a devengar de esas operaciones que todavía no han llegado y se procede a hacer un envío o una transferencia internacional del importe que se va a autoliquidar de la cuenta linkada a la aduana, que es este sistema de autoliquidación, ¿no? Ariadna comentaba durante el inicio de la sesión, creo que algo que es muy relevante, de interés y que
todos los clientes nos hacen llegar estas inquietudes, es el valor en aduana y el cálculo del arancel, cómo gestionarlo, cómo mitigar un poco el impacto arancelario que están teniendo los clientes, en España en este caso, en Europa. Y es importante que, como decía Ariadna, se calcule en base al valor FOB con unas discrepancias. Cuando se hace una exportación, normalmente el cliente en ventas de DP en Estados Unidos lo que hace es un valor de DP sumado al valor de factura. Si sumamos un valor de factura, por poner un ejemplo redondo, de $100.000 e incrementamos en 5.000 el valor de flete más la recogida en origen y otros gastos de entrega en origen, la base de cálculo serían $105.000. Debido a la situación que tenemos, todo ahorro que podamos tener en las operaciones es bienvenido, ¿no? Yo creo que los clientes ahora mismo, cualquier cosa que puedan evitar, ¿no?, de pagar es bienvenida. En este caso, el valor en aduana se puede deducir ciertos gastos. Uno de ellos es el flete, como ven aquí en pantalla. Tendríamos un valor fijo a nivel de valor FOB, una línea adicional que tiene que estar expresamente detallada en factura, que ven aquí flete en dólares, esa es deducible de la base de cálculo del arancel, y el arrastre desde las instalaciones del cliente en España hasta el puerto de salida en España. Ambos costes son deducibles. No es un importe muy elevado, pero por experiencia en operaciones con algunos clientes hemos visto que este desglose en factura puede suponer un ahorro de $1.000, $1.500, $2.000 por envío, que creo que ahora mismo no se puede desperdiciar. A nivel de situación de puertos y disponibilidad de equipo, no sé si podrán ver en pantalla, pero en la mayoría de puertos lo que pueden leer es baja disponibilidad o no disponibilidad de equipo. ¿Por qué se está produciendo esto y qué nos ha llevado a esta situación, ¿no? La cadena de suministro a nivel mundial ya está establecida. No es algo que haya cambiado por Trump, es algo que a nivel mundial pues el comercio ya tiene su rotación a nivel de suministro, reposición de equipos, de rotaciones de barcos, y eso es algo pues que llevamos 30, 40 años con esa rotación, ¿no? Debido a la situación arancelaria, se están buscando mercados alternativos por parte de los clientes, tanto europeos como asiáticos. Entonces nos encontramos que a nivel logístico, si no llegan buques a los puertos americanos, principalmente la costa este, es la primera costa de comercio, ¿no?, para Europa por razones obvias, por cercanía. Si no llegan buques, no hay contenedores que se descarguen vacíos y que se puedan reutilizar para la reexportación. Entonces tenemos una falta de equipo y omisiones de escala a nivel de transporte marítimo. Eso lo que veremos es que en la siguiente diapositiva se traduce en recargos a nivel de fletes que ya hay publicados. A nivel de cadena de suministro, como decíamos, el mercado americano es complejo, es diferente, cada estado tiene su normativa. Estamos muy acostumbrados a poder hacer una entrada en un puerto español, Algeciras, Valencia, Barcelona, y que tenga una entrega relativamente sencilla. En Estados Unidos, como ven en pantalla, la cadena de suministro es mucho más compleja. Debido a esta falta, ¿no?, de disponibilidad de equipo que comentábamos, los contenedores ya de por sí tardan más en llegar por la propia estructura interna americana, que normalmente se suministra parte en camión, parte en ferrocarril, en este caso. Y eso hace que los tiempos de devolución de equipo en puertos sean mucho mayores. Estamos hablando de que una entrega en España puede tardar, en condiciones normales, un par de días. En Estados Unidos puede tardar más de una semana, incluso dos, ¿no?, dependiendo de la situación, congestión en terminales, la conexión ferroviaria. El primer tramo quizás es muy inmediato, el primer tramo en camión,
pero el tramo final en ferrocarril puede tener congestión y puede tardar en devolverse ese equipo vacío, ¿no? Esto, para pregunta de muchos que imagino que están atendiendo hoy a la sesión, se traduce en que se esperan algunos recargos a nivel de fletes marítimos, peak seasons. Tenemos más o menos a nivel de valor de referencia de puerto base, cogiendo puerto base Nueva York, $2.500, $2.400 para un 20 pies y unos 3.500 para un 40 pies. Y hay anunciados recargos de unos $500 el 20 y 700 el 40. Es una situación, como verán, compleja, pero bueno, dentro de esta casuística lo que instamos es a los clientes, a los exportadores, hacer una revisión prácticamente diaria, tener mucho contacto con sus operadores, ser reactivos, estar resilientes y poder tener un margen de adaptación a las situaciones que nos vayamos encontrando, ¿no? Que como decía Ariadna al inicio, pues desde los 4 meses que llevamos de mandato, cada semana está siendo una montaña rusa, ¿no? Y bueno, creo que es un escenario complejo. A nivel logístico nos hemos visto en unas cuantas situaciones similares. Yo creo que esta es una más. Creo que se está restableciendo un orden a nivel global de lo que es la cadena de suministro. Están habiendo cambios y habrá más cambios en el futuro, pero estaremos aquí para informarles e intentar dar la mayor atención y servicio a los clientes. Daremos turno a ronda de preguntas. Ahora gracias, Joan. Realmente, cuando proyectabas la última diapositiva, relacionaba porque creo que hacía un par de semanas comentábamos que, y lo compartía con los miembros del comité ejecutivo de la Cámara, ¿no? Que, bueno, al final, si los puertos en Estados Unidos, principalmente, ¿no?, que es el que recibe, pues, el puerto receptor y mayor emisor de mercancía, si no hay movimiento de contenedores, entre otras cosas, los estibadores, la figura de los estibadores en los puertos, ¿no?, que son los que cargan, descargan, manejan las mercancías, no tienen trabajo. Porque si hay menos movimiento, es decir, las últimas estadísticas es que había caído, creo que alrededor de un 30 o un 40% las exportaciones de China a los Estados Unidos. Por lo tanto, si ha caído este volumen, hay menos rotación de equipos, de dispositivos, de contenedores, llegan menos contenedores a puertos americanos y los estibadores, de cierto modo, no tienen tanto trabajo, ¿no? Pues en cuando comentabas, ¿no?, el esquema americano y la estructura que tiene y los puertos de entrada de mercancías y cómo podía llegar a afectar la propia economía americana este parón o esta menos afluencia de contenedores, en un artículo que leí recientemente, la administración de Trump comentaba que, bueno, esto lo podemos solventar, o si en el caso de que hubiera un cierto desempleo por parte de estos estibadores, como hago una inversión de más de 200.000 millones de dólares en el sector farmacéutico en Estados Unidos, no se preocupen que la mano de obra esta la vamos a cubrir en el sector farmacéutico porque la vamos a necesitar. Entonces, claro, en realidad no sabemos si las decisiones, ¿no?, que es lo que comentaba al principio, no entraremos a juzgarlas, si son correctas o no son correctas y cómo las hace. Desde luego que es una manera en la que nosotros en Europa no estamos acostumbrados a familiarizar a un tipo de política de comercio exterior de este índole, ¿no?, y de manera tan unilateral y sin tener en cuenta otros agentes, otros players dentro del comercio exterior y cómo puede llegar a afectar a todo lo que es una cadena de suministro. Pero lo que sí es cierto es que parece que todo aquello que había
proclamado y anunciado Donald Trump en su mandato, en su programa electoral, lo está cumpliendo. Entonces, yo creo que consideramos, ¿no?, que es muy difícil planificar, porque ante un escenario de incertidumbre la planificación realmente es difícil. Sí que sabemos, y así es, y contrastado con agentes con los que en Estados Unidos, que Joan Gerard, yo creo que tiene la interlocución casi bien diaria, para no decir 24/7, con la diferencia horaria que hay entre Estados Unidos y España. Pero sí existen conceptos ventajosos. Es decir, cómo declarar el valor en aduana en la importación a Estados Unidos. Tengan también en cuenta que no lo hemos mencionado en la presentación, pero como todo las reglas del juego han cambiado, hay países en los que, o empresas que se benefician más y menos. Es decir, por ejemplo, una empresa española que no depende de su materia prima o de su producto de una economía como es la China, que está altamente gravada por una imposición arancelaria, esta empresa tiene mayor ventaja competitiva que una empresa española que sí depende de materia prima china, porque el arancel al liquidar en la entrada de esas mercancías en los Estados Unidos va a ser más elevada que si no compra materia prima china. Entonces, bueno, hay empresas en las que se han visto ciertamente, pues, bueno, o mínimamente beneficiadas con estos puntos de imposición arancelaria, y otras que realmente han tenido que cambiar, bueno, no por completo, pero gran parte de su estrategia, ¿no?, a nivel de ventas en los Estados Unidos. Intentamos en lo que no tenemos de tiempo en un Bon Día Tarragona recoger, pues, y plasmarles esta situación geopolítica. Se abre un turno de preguntas. Aquí tienen nuestros correos electrónicos para cualquier duda. Como decía, no tenemos fórmula mágica, tampoco lo sabemos todo, pero sí que si hay alguna casuística y algún tema en concreto que bueno, podamos resolver ahora, y si no, pues tomaremos los datos de contacto y nos pondremos en contacto con todos ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta gran iniciativa, y nada, les deseamos, pues, que tengan muy buen día, y a ver cómo prospera o cómo va el anuncio de primera hora de la mañana de este bloqueo, parece, a este poder ilimitado de Donald Trump en cuanto a la orden ejecutiva del arancel por parte de esta Corte Federal. En todo caso, os iremos informando mediante la Cámara de Comercio. No sé si... Sí. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a Yanna y Joan. La verdad es que lo tenéis bastante complicado, ¿no? Y es de agradecer en fin, que lleguéis a este extremo de síntesis, dentro de lo que se puede hablar de síntesis en un problema como este de los aranceles, ¿no? Pero yo quería hacer una reflexión, pregunta, o un poco abrir un pequeño debate. Evidentemente esto ya llevamos casi, pues, 2 meses, ¿no?, 3 meses con este shambhala, vamos a decirlo así. Y la pregunta es, evidentemente el mundo es inmenso y sabemos que China tiene un peso muy importante en todo lo que es el comercio internacional. La pregunta es, ¿qué veis o qué prevéis que pueda pasar en los próximos meses? Es difícil, ya lo sé, pero una reflexión es cómo puede actuar China delante de una situación así versus a la situación con Estados Unidos, cambiando rutas, cambiando otros intermediarios, otras formas de vender sus productos, porque está claro
que por las noticias que nos llegan de China, vamos, están absolutamente preocupados, ¿no? Les están cerrando la vía directa de la venta a Estados Unidos. Entonces, ¿hay alguna, no sé, algún input, alguien que os haya explicado cómo están los gurús en este momento en una mesa viendo y jugando a ver de qué manera van a cambiar los roles del mercado? Es una reflexión, pregunta, no sé si tenéis esa información. Bueno, yo creo que hay dos, desde la parte logística, no sé si Joan tiene alguna noticia por parte de nuestros agentes o una posible respuesta a esta pregunta. Lo que sí sabemos es que no solo la parte del mercado asiático se está moviendo, sino que lo que se está, y lo comentaba en la presentación, agilizando a una velocidad muy rápida es firmar el máximo posible de tratados comerciales por parte de Estados Unidos. Es decir, la vía que optará China la desconozco, ¿no? Incluso hemos escuchado que la nueva China se traslada a Europa, ¿no? Es decir, China dejará de ser porque la limitan, la cierran en cierto modo, ¿no? La bloquean comercialmente. Entonces, todo aquello pasará a producción en otros países. Esta parte, ¿no? En todo caso, sí la quiere comentar Joan, pero sí que lo que sabemos es que Estados Unidos tiene un acuerdo comercial firmado con el BRIC, con la Unión, con UK, en negociación con la India. Es decir, que aquella economía, ¿no? Que Estados Unidos, de aquella potencia que dependía tanto, su economía, si yo le pongo trabas comerciales, si yo le pongo unos aranceles, tengo que buscar vías alternativas de mientras. Y estas vías alternativas son, entre otros, las bases del comercio internacional con los tratados comerciales. Entonces, impulso, acelero la negociación de estos tratados como lo es con el Reino Unido, con la India, con el TEMEC, ¿no? Es decir, al final, esa afinidad o esa proximidad a ciertas economías que son prácticamente, bueno, similares o que al menos la administración de Trump les interesa tener para cubrir ese déficit que no tendrá por la imposición que él mismo ha hecho al comercio asiático. Y en cuanto a la parte más de logística o alternativas, no sé si quieres comentar algo. Es, como bien decías, es una pregunta ahora mismo compleja, ¿no? de abordar. Sí que, como comentaba, desde la situación de pandemia que vivimos, la cadena de suministro se rompió temporalmente y eso hizo generar un punto de reflexión para empresas deslocalizadas en Asia, ¿no? Y esto fue un antes y un después. Yo creo que ahora mismo nos encontramos en otra situación diferente, pero a la vez similar, que están replanteando, como decía, por la situación arancelaria en mercados alternativos. Esto no es ventajoso para nadie, ni para la Unión Europea ni para el consumidor americano. Este 10% ya lo está pagando el americano antes que nadie. Es verdad que para nuestras empresas desde aquí, desde Europa, desde España, los exportadores siempre nos transmiten, ¿no? Cuánto están asumiendo a nivel de costes arancelarios que no se pueden deducir, pero sí que es verdad que el primero que está pagando esto es el consumidor americano porque sus productos ya se han visto encarecidos en un 15 o un 20%, ¿no? En este sentido, esperamos que se llegue a un diálogo y a un consenso para encontrar un punto, como decía, un acuerdo de comercio entre ambas partes, porque no es sostenible. No es sostenible para ninguno. A nivel asiático, con Estados Unidos, es verdad que es tanto Europa como Estados Unidos tienen una dependencia de Asia. Eso es una realidad. Son 20, 25, 30 años de deslocalización de industria, que por mucho que haya parte de la industria que se pueda relocalizar, tanto en Europa del Este, sea cualquier sea el país, o Estados Unidos, los costes de producción son inviables de asumir y no repercutirlo al producto, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que llegaremos a un punto de consenso
y para favorecer el comercio entre los países, ¿no? Uno de los, como un apunte más en relación a otras alternativas y de mercados de países que nos estamos encontrando es en clientes, ¿no?, del Grupo Arola, es el mercado de Turquía y de Marruecos. Es decir, están cogiendo un gran protagonismo en función del sector, ¿no? El sector aceitero, mucho con Marruecos y Turquía. Es decir, países en los que están relativamente pues cerca, ¿no?, por proximidad a Europa y en este caso en España, y que productores y fabricantes de producto a nivel nacional, como por ejemplo no saben, ¿no?, qué es lo que les vendrá a nivel impositivo arancelario después del 9 de julio. Tendremos estos aranceles específicos del 10% más a los 10 que ya añadió el 5 de abril. Pues bien, buscan alternativas a mercados relativamente cercanos donde presuntamente la imposición arancelaria será menor, ¿no? Entonces, Turquía, Marruecos, pero bueno, sin dejar de tener, ¿no?, el punto de vista puesto en que Estados Unidos, la administración de Trump, se mueve a una velocidad muy rápida para negociar tratados comerciales ante el bloqueo que él mismo hace en su gran, yo no me atrevería a decir aliado, pero su gran receptor, ¿no?, o proveedor, perdonad, de materia prima que él necesita, porque su propia tierra, su propia economía no produce, no tiene y depende de terceros. Disculpa, te estaba recordando que en cuanto al sector farmacéutico, a esta inversión que se ha hecho de 217.000 millones de dólares es no de la administración Trump, sino de las propias farmacéuticas americanas. De las propias farmacéuticas americanas, en lugar de invertir fuera, deciden que esta inversión la hagan dentro de los propios Estados Unidos para fomentar la industria farmacéutica. ¿De acuerdo? Bueno, creo que pueden salir dudas. Estamos, como el comercio internacional, 24/7, no solo en la Cámara de Comercio de Tarragona, sino en Grupo Arola. Y yo creo que este buen día lo podemos repetir en menos de un mes y tendremos un escenario distinto, ¿no? Y probablemente, pues bueno, al final es estar informados e informar a las empresas de cualquier novedad al respecto. Así que bueno, si no hay más preguntas, en todo caso, si hubiera alguna pregunta vía online, tomamos nota y la respondemos esta tarde, mañana o cuando precisen. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos ustedes por venir. Gracias.